Muy bien, entonces empezamos. Adelante, Agó, adelante, Verónica, y si quieren desmutear para aplaudir antes de empezar, es el momento. Para aplaudirlas ambas, ¿sí? Como una... ¡Qué entusiasmo! ¡Qué entusiasmo! Yeah. Me gusta que empiece vos, me gusta que empiece Verónica, pero antes de que empiece quiero decir algo que lo siento de esa forma. Yo siento que para mi padre el gran amor de su vida fue Verónica. Entonces me parece que es importante que lo diga porque realmente yo viví esa historia de mi padre con Verónica y siempre manifestó un enamoramiento total por ella y realmente me parece que es bueno decirlo porque ellos se encontraron en un momento de la vida en que los dos eh, tenían una sensibilidad muy parecida y disfrutaron mucho de la vida, aunque hayan estado un tiempo corto juntos, pero se les veía a los dos que estaban totalmente completos. Así que me parece que era interesante que lo dijera. Gracias, Agosiña. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ago. Bueno. Así es. Adelante, Verónica. Bueno, nos conocimos con Agosiña, como le decía su papá, y con Carlos, papá, en Chile. A Carlitos ya lo conocía, Carlitos Miguel, porque es compañero de clase del Christian Brothers de mi hermano. Pero básicamente nos conocimos todos en Santiago cuando fuimos a buscar a nuestros familiares. Yo buscando a Pedro y a Coche, Ago buscando a Carlitos, y se armó una unión que, bueno, hasta el día de hoy continúa entre nosotros, con mucho respeto, con mucha admiración por lo que hicieron nuestros familiares. Y bueno, yo no lo tengo más a Coche, pero lo tengo adentro igual, por más que no esté presente. Y con Ago, bueno, me unen, no sé, muchísimos años, más de 50 años de amistad, de un fuerte lazo de amistad. Qué bueno, Verónica. Y lo que queríamos era de repente escuchar un poco acerca de, primero, esa etapa dura de la incertidumbre, luego del accidente, de que se enteraron del accidente, y después, de pronto, ese describir del gran hombre con el que te casaste y viviste y que también fue el gran amor de tu vida, que fue don Carlos Páez Vilaró, ¿no? No sé si pudieras ampliarnos un poco esa visión. Bueno, cuando me enteré que se había caído el avión, yo estaba por subirme en un avión en Lima, porque yo volaba en una aerolínea americana de bandera norteamericana que se llamaba Braniff, que ya no existe más. Y bueno, ya estaba arriba del avión, no podía bajarme, leí el diario, un diario Miami Herald que decía que el avión de los uruguayos se había caído en los Andes, subían los pasajeros, me tuve que bancar el viaje hasta Lima. Cuando llegué a Lima de inmediato me tomé otro vuelo que salía a la nochecita para Uruguay, Buenos Aires y Montevideo. Y bueno, acompañar a los familiares, acompañar a mi tía Marta, la mamá de Coche, a mis padres y a todos los amigos, porque éramos todos un grupo grande de amigos. Y bueno, cuando aparecieron los chicos, yo estaba en Buenos Aires, me enteré de inmediato, me fui a lo de la mamá de Pedro, Gloria, que vivía en las afueras de Buenos Aires, y me fui a escuchar la radio cuando Carlos Páez Vilaró, mi futuro marido, dijo el nombre de mis primos y el nombre de su hijo. Bueno, pasaron creo que 3 minutos que llamé a mi madre por teléfono, le dije, mamá, tomate el primer vuelo a Buenos Aires, nos vamos a Chile. Y ahí nos fuimos a Chile, nos encontramos todos. Bueno, fue una emoción enorme ver a Coche, que había perdido, no sé, 45 kilos. No le servía su ropa. Mi prima Mercedes, Mema, le tenía que prestar sus jeans. Mema era una flaquita que tenía 19 años. Y le prestaba sus jeans,
porque no le quedaba bien la ropa. Un día lo tiró a la ducha, se fue a bañar y en la ducha lo tiró a Coche. Nos reíamos todos, te imaginas, el Coche tirado por la ducha tan fuerte, por el chuveiro, como dicen los brasileros. Bueno, fueron momentos de alegría y momentos de tristeza también, ¿no? Porque faltaban nuestros amigos, vinieron nuestros familiares, pero faltaban nuestros amigos. Yo de todas maneras tengo que agradecerle a Dios enormemente haber tenido 2 primos sobrevivientes. Es una cosa que es increíble, que los 2 vivan, ¿no? Y bueno, y ahí me encontré con Carlos, pero hasta ese momento, nada, cada uno buscaba a su familiar, no había, nuestro asunto empezó después, así que lo dejamos para más tarde, así Go habla. Hago adelante entonces para poder escucharte. Bueno, así parte como, de la historia. como contó Verónica, que ella se enteró de que se había caído el avión, a nosotros nos pasó que yo lo había acompañado a papá había venido ese día porque quería ir al médico y él tenía mucho miedo de las enfermedades siempre. Entonces me pidió que lo acompañara, fuimos al médico de la garganta y entonces no podía hablar, le dolía mucho la garganta y decía que tenía un cáncer, bueno, que estaba muy preocupado. Entonces allá nos fuimos en un auto totalmente destruido, que siempre los autos de papá eran increíbles porque veías el piso. Y allá nos fuimos en el Opel ese viejo que tenía. Y bueno, fuimos al médico y fuimos festejando porque el médico le dijo que era simplemente porque hablaba demasiado y bueno, que se le iba a pasar su dolor, pero que nada que ver tenía con un cáncer de garganta como él se había imaginado. Entonces llegamos, me dejaba en casa, en Carrasco, y eran más o menos las 3, 4 de la tarde, sí, una hora así, las 4 y algo de la tarde, y salió corriendo la empleada de casa que se llamaba Ana, que era una negrita divina, llorando y gritando, se cayó el avión de Carlitos. ¿Qué? Decía, y papá dice, ¿qué? ¿Qué? No entendíamos nada de lo que estaba pasando. Y entonces dice, sí, señor Carlos, se cayó el avión, se cayó el avión. Y dice, ¿y dónde está Madelón? No está, dice, se fue al aeropuerto. Mamá ya se había enterado por la televisión o alguien le había avisado y ya se había ido, se fue al aeropuerto para ver qué era lo que pasaba en el aeropuerto, qué novedades habían. Por otro lado, mamá contaba que cuando ella llega al aeropuerto, lo primero que hace un amigo de ella que estaba ahí le da un whisky. Y entonces mamá dice, ¿para qué me das un whisky? Tómate el whisky, le dice, y después te digo. Entonces la hizo que se tomara. Dice mamá que quedó, que estaba mareada, que se caía, que no entendía nada de lo que pasaba, pero bueno, estaban los amigos de ella que la sostenían y muchos familiares que habían ido al aeropuerto también. Entonces, en ese momento papá me dejó en casa y bueno, y ahí ya estaban todos los amigos, venían la televisión, la radio, los vecinos. Acá en Carrasco era como un pequeño pueblo porque nos conocíamos todos y inmediatamente llegaban todos andábamos en bicicleta en esa época y empezaban a llegar todos los amigos y a movilizarse todo este tema de la búsqueda, ¿no? Entonces empezó el gran movimiento, después al rato llegó mi madre, papá se había quedado en casa, acá en Carrasco, y nunca me voy a olvidar, agarró el teléfono en ese momento, el teléfono de línea que todos teníamos, y agarró la guía telefónica y empezó a marcar y a llamar uno por uno de los padres de todos los chicos que estaban en el avión. Y entonces llamaba uno por uno, le decía, mire, yo soy Carlos Páez, me voy a Chile, si alguien me quiere acompañar, bueno, y llamó a todos y les propuso que lo acompañaran. Él tenía un gran amigo que se llamaba Yuca Melo Mallado, que Verónica lo conoció bien, y
y estaba justamente con él. Y entonces le dijo, Carlos, no te preocupes, yo te acompaño. Entonces, al día siguiente, yo me acuerdo de ese día, por supuesto que no dormimos porque incluso vinieron los padres de Diego, Torm, Bimba y Juan. Juan era un gran artista uruguayo también, pintor, y quedamos todos durmiendo en el living de casa, los hermanos, los primos, los amigos, tirados en los pisos, esperando noticias y esperando ver qué era lo que pasaba. Y bueno, pasó esa noche, que no, por supuesto que nadie durmió, y al día siguiente papá se fue con Yuka a la búsqueda, ¿no? A Chile. Y yo siempre hago un cuento muy, muy increíble que sucedió, que papá en ese momento no tenía dinero como era costumbre, metía las manos en los bolsillos y no sacaba ni una moneda, y Yuka le dijo, Carlos, no te preocupes, le dio un sobre y tenía $10.000 adentro para que él pudiera hacer todo lo que tuviera que hacer con ese dinero y olvídate. Así que yo siempre hago ese cuento porque me parece no solo de una enorme amistad, sino de una enorme generosidad. La amistad suele ser así, ¿no? Cuando se puede, siempre se tiende la mano. Y bueno, son parte de esos valores que también se han ido perdiendo. No, no todos los que son amigos entienden la amistad de esa manera. Y no quiere decir que sea una mala persona, simplemente hay cosas que han ido cambiando. ¿Qué cosa no ha cambiado en la familia Páez desde ese tiempo hasta ahora? ¿Qué ha quedado de esos tiempos hasta hoy y que ustedes lo pueden compartir con los demás? Bueno, yo creo que eso, justamente hablando de la generosidad, creo que es una gran marca que también mi padre nos dejó a todos, ¿no? Porque no solo que fue Yuka, el amigo de papá generoso, sino que papá era un hombre de una generosidad increíble, y eso, bueno, lo demostró siempre. Una vez en un cuento gracioso, entre comillas, que les hago, tenía unos amigos franceses que tenían mucho dinero cuando hicieron una de las películas, y papá lo habían llevado a París y bueno, le habían prestado un apartamento, era el apartamento abajo de donde vivía Brigitte Bardot con Gunter Sachs, y entonces se fueron al casino. Y bueno, fueron al casino y bueno, y jugaban fortunas todos, ¿no? Y perdían y jugaban y jugaban. Y cuando terminaron de jugar, que ya no tenían ni un peso más, le dice, ay, Carlos, ¿no tenés algo para darnos? Porque se nos acabó la plata. Papá mete la mano en el bolsillo y lo único que tenía eran $100. Y en un minuto los vio esfumarse, o sea, nunca más, porque te imaginas, $100 no era nada para ellos, pero en un segundo vio como esos $100 se volaban en la ruleta. Y siempre cuenta papá que bueno, que lo gracioso que al día siguiente apareció un gran comprador de cuadros y le compró un cuadro valiosísimo, así que estaba feliz. Pero siempre nos hacía ese cuento como diciendo, y yo tenía esos $100 para terminar el mes, y en un segundo voló en la mesa de la ruleta. Lo que pasa es que eran medios muy millonarios. Lo invitaban a Carlos a todos lados, en un barco fantástico que tenían, donde hicieron las películas después, de un tiempo, ¿no? Sí, Batuque y Batuk, también Pulsación. sí, Pero claro, para Pulsación. ellos eran millonarios, para ellos era una moneda, $100, y para papá era su mes entero. Sí, sí, Entonces, pero bueno, él siempre hacía esos cuentos porque decía que inmediatamente que él daba, le volvía mucho más, multiplicado. es Ah, cierto. eso es lo que muchas personas tienen como una premisa, ¿no? Dar para luego recibir de vuelta, ¿no? La ley de causa y efecto, en ese sentido. Don Carlos Páez Vilaró fue una persona grande en muchos aspectos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes dos que ha sido la mejor y más potente característica que le permitió llegar a tener la vida que tuvo y darles a ustedes la vida que tuvieron?
Dale, Vero. Bueno, a mí me parece que Carlos fue siempre de un desprendimiento total, de una generosidad absoluta. Él siempre me contaba que como él era artista, pudo ir a Chile y quedarse los 2 meses y medio en Chile, buscando a Carlitos. En cambio, había otros padres que tenían oficinas, que eran abogados, que eran médicos, tenían otras profesiones, viste, que no podían decir abandono mi profesión durante tantos tiempos, 2 meses y medio. O sea que Carlos en ese aspecto estuvo solo en la búsqueda. Iban los padres de los otros chicos, se quedaban una semana, unos días, lo acompañaban, pero después tenían que volver de regreso. En cambio, Carlos, no, hasta que no lo encontró, seguía y seguía y seguía y seguía. Iba a ver a las chicas, se quedaba en Montevideo 3 días o 4 o 5, no sé. Se iba a Casa Pueblo, que una vez fue una bruja a decirle que el hijo vivía, que Carlitos vivía. ¿Te acordás algo? Sí. Una señora que pasó por ahí, que no sé, le dijo, su hijo vive, yo qué sé. Y siempre había esperanzas, porque después habían contactado, la madre de Agoa, Madelón, contactó a Croisset, que era un holandés Parapsicólogo. parapsicólogo, que decía que los chicos estaban cerca del Tinguiririca. Y bueno, y eso alimentaba esperanzas en Montevideo, ¿viste? De que los chicos estuvieran con vida. Yo volaba, o sea, que seguí volando durante todo este tiempo y pasaba todas las semanas por arriba de la cordillera de los Andes. Imagínense el dolor de mirar para abajo esa inmensidad blanca Mm. en pleno invierno, además, y saber que tus primos están ahí abajo. Me acuerdo que ingenuamente le preguntaba a los pilotos si podían bajar un poco para mirar. Ay, Los sí. tipos me miraban como Imagínate. diciendo, pobre, qué ilusa esta chica. Sí, fue muy duro, muy, muy duro esos meses. Pero Carlos fue un hombre que la luchó, siempre decía, estamos en la lucha, ¿no? Era su frase tradicional. La luchó hasta que supiera, viste, que su hijo en fin, estaba vivo, o no vivo, pero lo buscaba. Se quedó esos 2 meses y medio en Chile. Impresionante. Sí, yo creo que él era un hombre libre. Era un hombre libre, su libertad era lo más importante, o sea, lo más importante de todo era la libertad. Y por ser libre justamente también pudo ir 3 meses en la búsqueda, ¿no? Y hacer lo que él quería y lo que él sentía, porque no lo paraba nadie. Yo me acuerdo mi abuela, la mamá de papá, que era un amor de persona, lo que ella sufría, porque no era solo que su nieto estaba perdido, era que su hijo estaba buscando a su nieto, pero papá se subía a caballo, se subía en helicóptero, se subía en lo que fuera, caminando. Una vez andaba por unos precipicios que casi se mata. O sea, mi pobre abuela, de hecho, murió después de que Carlitos apareció en la cordillera. Creo que su corazón no resistió más de toda esa tristeza y angustia que vivió. Además era la luz de sus ojos, mi padre para ella. Pero bueno, vivió toda esta experiencia multiplicada por 2. Es Claro. cierto. Bueno, eso de vivir la experiencia multiplicada por 2 es un peso muy grande, ¿no? Y el asunto es esa emocionalidad que despertó, por ejemplo, el haber escuchado voy a de repente decir mal el apellido Crozet, creo que se pronuncia, escuchar al Radamante, que también tu papá, Agó, lo llegó a escuchar, que creo que orinó en un lugar como para poder decir, acá está. Sí, esa fue mamá con una chamana, esa fue una chamana. El raptomante fue mi abuela, era un raptomante que estaba acá en Uruguay, y fue el que dijo que estaban ahí en el Tiringuirírica. O sea, él fue uno de los primeros que dijo dónde estaba el avión. Lo que pasa que, claro, imagínate que eran tantas las personas que consultaban,
y bueno, y la gente decía, estos están locos, que van a seguir buscando a través de este, a través del otro. Mismo Croisset, cuando indicó, los mismos pilotos de aviación y los mismos del Servicio Aéreo de Rescate decían que si llegaban a estar en esa zona donde indicaba Croisset, era imposible que hubiera vida. Claro. Bueno, es que la verdad, la gente de rescate, si bien puede tener cierta esperanza, como conoce el lugar, está más parametrada con el hecho de que esto es imposible, ¿no? Entonces no van mucho más allá. Y los chicos hicieron lo imposible, ¿no? En realidad. Así es que eso pasa por encima. Yo estaba pensando un poco en esto, porque también aparece esta señora divina que apareció, y también aquel señor que fue consultado por la familia de Javier Metol, que también dio con un lugar muy cercano o preciso, casi preciso de donde se encontraban ellos. ¿Eso era un motivo de esperanza para una mayoría de ustedes? ¿O es que generaba también cierta desconfianza o incredulidad por parte de otros familiares de los supervivientes? Sí, yo creo que a mucha gente le cerraba, te digo, es más, creo que a todos los padres que tenían fe que sus hijos estaban, se agarraban de eso, ¿no? Pero habían otros padres que no, que directamente, me acuerdo que decían que, por favor, que País Vilaró nos siga hablando y dándonos esperanzas porque está totalmente loco y la gente se va a enloquecer, o sea, habían madres como la mamá de Bobby, François, que venía a casa escondida porque su marido le había prohibido venir a nuestra casa porque solo se hablaba de cosas que eran locura. Entonces, la mamá venía y se escondía para que nadie la viera y para escuchar a mi madre hablar o a mi abuela hablar o las noticias de papá y rezar el rosario con nosotros y después se iba Sarita y se iba escondida para que nadie la viera y para no decirle nada al marido porque ella estaba segura que su hijo estaba vivo. Sí, los Valeta, por ejemplo, enseguida pensaron que su hijo se había muerto. La madre o sea, de Carlos Valeta, era profesora mía de biología, y la hermana de Carlos Valeta estaba en mi clase, en el colegio, y ellos pensaban que sí, que se había muerto, efectivamente, ¿te das cuenta? Nunca pensaron que su hijo estaba vivo. O sea que las madres que mantuvieron esa esperanza, Mm, sí. algunas no, pero las que mantuvieron esa esperanza, efectivamente los tuvieron vivos después. A mí siempre me impresionó mucho eso, porque yo no tenía fe en que iban a aparecer. Yo pasaba por los Andes y decía, no, acá es imposible vivir. ¿Cómo vas a vivir acá sin nada? Sin protección para el frío, sin comida, sin agua. Bueno, lo cierto es que sí, que las madres que tuvieron fe tuvieron la dicha de tener a sus hijos. Y no estoy generalizando porque hay otras que no tuvieron la Otras misma que no, suerte. pero mismo Bimba, que era muy amiga de mamá, la mamá de Diego Storm, mamá fue con ella, la llevó con ella a caballo, fueron varias veces a la búsqueda, y un día, el 29 de octubre, que fue justo el día De la que vino luz. la luz, ella le dijo a mamá, Madelón, hasta aquí llegué, no me pidas más que te acompañe, para mí Diego está muerto. Y fue el mismo día que Diego murió. Sí, hay una conexión de madres que es realmente impresionante. Impresionante, como esa conexión, viste, que tiene uno con los hijos, ¿no? Sí. Sí, Como la eso de de Carlitos Bimba es con, increíble. claro, con la de Carlitos con tu mamá con la luna, ¿no? Estar, Sí, mi madre, por ejemplo, yo siempre hago ese cuento, ¿no? De que yo nunca la vi llorar a mamá, nunca la vi llorar, nunca la vi llorar. O sea, ella lo que hacía era estar presente y en acción. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser que una madre, un día, porque hubieron madres, la mamá de Marcelo,
hubieron madres que quedaron tiradas en una cama deprimida llorando. Mi madre nunca la vi llorar, porque nunca paró de hacer. O sea, ella y yo me daba cuenta de que, digo, qué horrible la angustia de una madre, ¿no? Que pierde un hijo, pero ella dormía, se despertaba temprano y ya estaba en acción, o ya fuera para irse en la búsqueda también, o para estar en permanente contacto con Croisset, o lo que fuera. Pero ella nunca bajó los brazos, ni ella ni mi abuela, ¿no? Sí, yo estuve recordando algo de Valeta ya que lo mencionaron y él, la noche antes del viaje, le regaló varias cosas a sus hermanas, repartió sus cosas. Fue una cosa muy desconcertante, pero es parte de la historia, ¿no? Que se ha contado. Es como una premonición sin darse cuenta, ¿no? Eh, Muchas cosas han pasado antes, durante y después de este viaje, pero las cosas que pasaron antes son las que impresionan. Por ejemplo, los juegos de fechas, la numeración del avión, etcétera. O sea, incluyendo ese famoso Viernes 13 que para mucha gente es de mala suerte y para otros no. Pero lo cierto es que pareciera de que en la historia, no sé si puedan estar ustedes en sintonía con esa línea de pensamiento, parece que se fueron dando una serie de mensajes que nadie atendió. No sé si de repente a ustedes les parece que existe algo de eso en esta historia. Viste que en el libro que escribió papá, que seguro que ya lo han leído, Entre mi hijo y yo la luna, él cuenta muchas cosas que fueron pasando, como esa señora que apareció con las flores en Casa Pueblo antes de que sucediera lo del accidente. Y papá decía, pero qué raro esta mujer que subió la montaña y que me trae unas flores blancas y que me dijo que algo fuerte iba a suceder. O sea, él cuenta en el libro muchas causalidades, cosas que fueron pasando, como que hablaban de que él debía de continuar la búsqueda en el momento que estaba más desesperado y bajando los brazos. Aparecía un mensaje que en la ventana, una paloma blanca que le decía que tenía que continuar, o un amigo que lo llamaba y le prestaba la avioneta, o bueno, una cantidad de coincidencias que le hablaban un lenguaje que había que saberlo leer, pero que él lo tomaba como que era para continuar. Claro, es cierto, ¿no? Entonces, incluso en el momento en que aparecen Nando y Roberto, creo que tu papá estuvo a punto de regresar a Uruguay, si no me equivoco, porque días antes estuvieron con un tema de un avión de búsqueda que no pudo salir en el último vuelo tampoco por un tema de fallas técnicas. Y le avisan antes de irse, si no me equivoco, cuando él cuenta que no le quedaba ya dinero, que los habían encontrado, ¿no? Y él termina quedándose en Chile y es así como surge ese rescate tan maravilloso en donde él les manda un helicóptero dibujado a los chicos en la montaña y también la carta a su hijo. Esa parte a mí me impresionó mucho en Viven, por ejemplo, en el libro, cuando detallan de cierta manera y cuentan ese ímpetu enorme de estar buscándolo caminando cerca de las bases de la cordillera. Incluso cuando estuvimos conversando con don Juan Catalán, él habló pues de que precisamente a su hermana, perdón, a su tía, a la hermana de su papá, La tía. exacto, tu papá estuvo conversando con él para pedir acceso y guiado por toda esa zona, ¿no? Sí, papá había conectado con ella y bueno, fue por eso que él hizo, en un momento mandó a hacer todos los panfletos, aquellos panfletos que decían que quien supiera algo del avión, que se iba a ganar lo equivalente a $10.000, ¿no? Era la recompensa. Entonces, esta hermana de Sergio Catalán le dijo, cuando venga mi hermano de la montaña, porque Sergio se iba siempre a la montaña durante mucho tiempo, le voy a contar esta historia para que él esté atento de si llega a ver algo, ¿no? Y bueno, fue así
que Sergio al final es quien se encuentra con los chicos. Pero hay algo que creo que ustedes lo vieron porque yo lo publiqué en el grupo. Hay una carta que escribió papá, que él tenía un diario de su viaje, de su búsqueda, que fue 2 días antes de que aparecieran los chicos, y que él habla de las huellas que vio un avión de búsqueda. Ellos pasaron sobre unas huellas y papá sacó fotos de esas huellas y dijo, sintió que era alguien que estaba yendo a buscar al avión, ¿no? Porque muchas veces van en la búsqueda de las valijas o del dinero o de lo que se haya caído en ese avión. Entonces él le llamó mucho la atención esas marcas, esas huellas, y entonces dijo, voy a volver cuando vuelva de Uruguay, porque él ya tenía pensado venir a pasar la Navidad con nosotros, voy a venir a revisar qué son esas huellas. Y esas huellas eran las de los chicos. Claro, tu padre se iba a pasar la Navidad con ustedes y llevaba al perrito, al copihue. Al copihue. Al copihue cuando se enteró que había vida. Bueno, el copihue se quedó creo que con el taxista, ¿no? Con el taxista. El pobre copihue, que parecía que era por culpa de él que no lo dejaban a papá subirse al avión. Y no era por eso, no era por culpa de copihue, sino que era porque habían aparecido los chicos. Entonces, papá se asustó y escondió al perro para que nadie lo viera. En ese momento no te pedían permiso para viajar con un perro. Y él pensó que era por el perro y no era por el perro, era porque realmente habían aparecido los chicos de la cordillera. Uh-huh. Verónica, me gustaría de repente que nos cuentes un poco, te hemos escuchado muy sentida cuando hablaste de Coche, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de esa relación y, o sea, la relación que tuviste con Coche, ¿cómo lo describirías a él? Y después nos gustaría lo mismo con Pedro. Hasta bueno, donde Coche no era un primo, es un hermano. Los Inciarte y los Algorta, las madres eran hermanas, son hermanas, o sea, eran hermanas, mamá y su mamá, la mamá de Coche. Y siempre vivimos al lado. En verano nos íbamos a Punta del Este a la casa de mis abuelos, o sea que veraneábamos juntos. Y en el invierno nos íbamos al campo que tenía Coche en Florida. Y bueno, ahí aprendí a andar a caballo y todo eso con ellos, o sea, con Coche y con sus hermanos, con Mema, con Marty, con Polo. Para mí son mis hermanos. Ahora estaba hablando Mema recién por aquí, porque siempre estamos en contacto con la familia Inciarte. Coche era unos años mayor que yo, pero viste que a esas edades que tenés 12, el otro tiene 14 o 15, yo qué sé, jugábamos mucho, íbamos al campo, andábamos a caballo, teníamos una vida muy linda, muy en contacto con la naturaleza, siempre. Coche se novió muy joven con Soledad, que ya también te imaginás que para mí también es una hermana, Sole. Así que con los Inciarte, hermanos total. Con los Algorta, menos porque ellos viajaban. Su padre tenía un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y entonces estuvieron viviendo en Chile, estuvieron viviendo en Colombia, estuvieron viviendo en Paraguay, estuvieron viviendo en Washington, y los veía menos a los Algorta Durán. Si bien en la edad somos más parecidos con Pedro que con Coche, pero no teníamos la misma cercanía en ese sentido, es la verdad. Por más que ahora se haya revertido, ¿no? Ahora con Pedro estamos más cerca, pero en aquella época no era tanta la vivencia. Muchas gracias, Verónica. Antes de pasar a las preguntas, que yo veo ya rostros de impaciencia por ahí, les está picando ya querer preguntar a nuestros compañeros y amigos de grupo.
Ago y Verónica, yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes, si es que han visto mis entrevistas, se habrán dado cuenta que yo no le entro al morbo y que el tema de consumo de supervivencia solo se lo hice a 3 supervivientes porque yo quería sentar ese tema de alguna manera y dejarlo para atrás. Pero la pregunta no va hacia ese punto exactamente. Pero me vino la pregunta cuando tú, Verónica, hablaste de las edades que tuvieron ustedes al momento del accidente y de toda esta situación, de toda esta historia. La pregunta en realidad es, al enterarse de todo lo que pasó, de todo lo que sucedió y vivieron ellos, ¿cómo lo procesaron a esa edad ustedes? Y de repente, ¿cuánto tiempo les tardó en comprenderlo todo de manera más precisa? Y cómo fue formándose esa idea entre ustedes y en su familia. No, a mí me costó muchísimo, la verdad que nunca me lo había imaginado, la manera como habían sobrevivido. Tal vez por ingenua, tal vez por joven. Fue Pedro que me lo dijo. Se me acercó en una misa que había en Santiago, no la misa de San Fernando, sino después en la Universidad de Santiago, no sé si te acordás, Ago, Sí. una misa que dio un padre que era uruguayo, se llamaba Rodríguez Blanco, y Pedro se me acercó por atrás y me preguntó que si yo me imaginaba cómo habían vivido. Y bueno, le contesté con una cosa bien de chica joven, ¿no? Y me dijo, no, Vero, no, es así. Y bueno, me quedé helada, realmente me quedé muy, muy, muy impresionada. No me lo esperaba. Y nosotros fue, papá, cuando llegamos a Chile, era el día era el 24 de diciembre, que íbamos a festejar, entre comillas, la Navidad con todas las personas que estábamos ahí, los familiares en el hotel. Y papá daba vueltas y vueltas y vueltas y nos quería decir algo, nos dábamos cuenta, pero bueno, pero se ve que le costó mucho decirnos. Y en un momento nos agarró a las dos, a Beba y a mí, y bueno, chicas, hoy es una noche buena, es un día muy importante, pero antes de nada, yo quiero que ustedes sepan, lo que pasó. ¿Qué pasó? Dijimos, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Y entonces dice, bueno, Carlitos tuvo que alimentarse con carne humana. Y las dos nos miramos y dijimos, y como diciendo, era tanto lo que habíamos pasado, tanto el dolor, que no nos importó, o sea, no nos afectó nada lo que Beba, mi hermana, tenía 15, 14, era más chica, pero como que no le dimos ningún tipo no le dimos importancia. Nos pareció algo era tanta la alegría tal vez de que Carlitos estuviera vivo y todo lo que habíamos visto de la búsqueda de mi padre, de mi madre, de mi abuela, fue tan duro todo eso, porque era día más día, más día, más día, que en ese momento lo tomamos de esa manera. Excelente. Bueno, en realidad, a raíz de cuando uno va conociendo más la historia, este tema de consumo de supervivencia en realidad es lo que menos importa. Eh, Todo lo demás es mucho más grande, o sea, es parte de, pero por eso mismo también yo dejé de preguntar del tema, ¿no? Por eso es que englobé la pregunta con toda la experiencia que se vivió, pero qué bueno que no les llamara la atención de otra forma, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver un poco con el tema de la educación y la cultura que ustedes han tenido, porque yo recuerdo que varios supervivientes señalan de los brasileños, por ejemplo, cuando hacían sus entrevistas, decían, los brasileños son los peores. Ellos preguntan muchas cosas y es terrible, ¿no? Pero Tú sabes que, no, algo que quiero agregar, que sí, Carlitos, mi hermano, es como que le gusta impactar, ¿no? En todo, siempre le gusta hacer cuentos fuertes y era el que hacía chistes y bueno. Y en un momento cuando llegamos a casa, después de Chile y todo, dijo, chicas, vengan. Entonces nos lleva a la cocina y abrió la heladera y agarró un pedazo de carne cruda, comió. Y nosotros quedamos blancas, ¿no? Entonces dice, es más rica la carne humana. Y quedamos las dos congeladas, porque nos hizo eso de alguna manera como para sacarnos no sé por qué lo hizo,
pero el tema es que lo hizo y fue una cosa sumamente fuerte como para que entendiéramos, ¿no? Como para que viéramos que eso fue la realidad. Tal Sí, cual. sí, sí, un poco nos querían impresionar, creo yo. Como impactar, ¿no? Como decir, Como bueno, impactarnos, sí. sáquenselo de la cabeza porque esto fue así y chau. Entonces, Perfecto. Bueno, fue una forma muy, no digo extravagante ni atípica, ¿no? Fue una forma muy cruda y me parece que tiene que ver también un poco con esa honestidad brutal que aprendieron en la montaña, ¿no? Que es con lo que volvieron. Siempre yo me claro. voy a acordar de ese momento tan duro en el que Daniel Fernández le dice que en paz descansa. No lo pongo ni siquiera en condicional, descansa en paz. Esto, que le dice al arquitecto Nicolich que su hijo no vuelve. No lo edulcoró, no le dijo nada de eso y fue brutal, pero es que así se comunicaban arriba. Y sí, totalmente. Incluso, Verónica, yo no he leído el libro de Pedro Algorta. No sé, nunca me llegó a mis manos, pero me han dicho que el libro de Pedro es totalmente crudo, o sea, es un libro en el cual habla todo directamente, cuenta todo como fue directamente. Entonces, también es como vos decís, en ese momento de la cordillera ellos vivían la verdad completa, no la edulcoraban con nada, era lo que pasaba y chau. Así es. Sí, Pedro además por su forma de ser es una persona diferente a lo que fue Coche, por ejemplo. Más Coche era frío, un, claro. claro, Coche es un Este, dulce, un tipo, viste, claro. sumamente Coche, sensible, cariñoso. sí, eso es lo que yo quería decir de Coche, que vino su espiritualidad, ¿no? Yo creo que de ellos es como un ser, un evangelizador de la historia de los Andes. Realmente es el que lo tenía más claro su encuentro con Jesús y lo espiritual, porque realmente escucharlo a Coche era hablar con mucho más que con un sacerdote. Sí, sí, Coche fue muy espiritual y cuando el 29, por ejemplo, de octubre, cuando el alud, que él demoraron un poco en sacarle la nieve de la cara, que él pensó que se iba y veía una luz y veía a su padre que ya había fallecido hace unos años y dijo, bueno, me tengo que ir, lo aceptó, viste, es que se estaba muriendo, hasta que Fito le sacó la nieve de la cara y bueno, le vino el oxígeno, empezó a respirar y en ese momento pensó, mi madre y mis hermanas me necesitan más todavía en la tierra. Y así que viejo, te voy a ver dentro Sí, de un tiempo. sí. Coche fue muy espiritual. Pedro es más duro. Pedro Frío, es más frío. diferente forma de ser, muy frío. Incluso este verano ahora que pasó, vinieron Eduardo y Laura a casa a comer y vino Pedro y Noel también y estábamos afuera ahí en la terraza comiendo pan de azúcar en la chacra y y Eduardo empezó a relatar cosas naturales porque nadie le preguntaba nada, imagínate de 50 años después, empezó a relatar lo que él siente cuando él va a los Andes y que había cosas que no las había sentido siempre que iba, sino que algunas veces la conexión con Dios que tuvo él, Eduardo, fue tan fuerte y lo empezó a contar. Y yo lo miré a Pedro y Pedro me hizo un gesto como diciendo, a mí nunca me pasó eso. No sé O dónde sea, estuvo. no sé, claro, Pedro me hizo así un gesto, viste, con una especie de guiñada, no, a mí eso no me Sí. pasó. Eduardo estaba emocionadísimo, yo también, por supuesto, y Pedro no, Pedro estaba más frío. Pero yo creo que no es que lo sienta distinto, él es así, él es, Exacto, es sí, eso. Es como, pasa por cada persona como cada persona es. sí, sí, Bobby François, viste lo que es Bobby, es un amor, divina persona, pero él no hizo nada, se sentó y a fumar un pucho en la cordillera y nada lo movía, le daba igual. Bobby cuenta siempre, hablando del aluvión, cuando vino el alud,
que lo tapó la nieve, dice que él estaba tan feliz porque en un momento empezó a sentir los ángeles y la música celestial y dijo, ay, qué divino, acá yo ya estoy pronto para irme. Y vino alguien y lo sacó y lo quería matar, porque dice que él ya había sentido las campanas y ya estaba Sí. conectado con el cielo. ¿Y por qué me sacaste? ¿No? Entonces cada uno era como lo sentía. Claro, es así. En realidad es así, y por eso es que entre ellos se bromean con que tú viajaste en otro avión y otras cosas, porque hay Ah, una, sí, sí, sí. ¿no? Sí, Diferencia de ¿en qué realidad. avión fuiste? ¿En qué avión fuiste? Sí, o cuál es tu historia, que yo no la conozco, ¿no? Porque Sí. en realidad, y sí, cada 16, cada uno de ellos, por eso los libros son todos tan diferentes, ¿no? Tal cual. Bueno, hago Verónica, vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Recuerden, chicos, de que solo es una pregunta, no hay repregunta, no es una conversación, no podemos jugar con el tiempo de nuestras invitadas, así es que hacen su pregunta. Hago Verónica, quien quiera solamente saludarlos, agradecerles nuevamente, lo va a hacer. Quien quiera preguntar también lo va a hacer. Las preguntas, por favor. Si dicen ustedes, es para las dos, para ambas, si desean responden, si no, dan el nombre de la persona para quien va la pregunta, sea Verónica, sea Go, por favor, para mantener el orden, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra relación después del sorteo que hemos realizado. La primera pregunta es de Violeta desde Perú. Adelante, Violeta. Buenas tardes. Desmutea tu micrófono. Muy bien. Mi pregunta es sencilla, sobre todo para Go. Cuando rescatan a los chicos, llevan a Carlitos a un edificio, un hotel de varios pisos para ducharlo, para bañarlo, y tengo entendido que la mami de Carlitos estaba ahí. Llega a Go y su hermana, el ascensor estaba malogrado y se van por las escaleras. Se tiran sin cansancio más de 20 pisos. Sin cansancio, sin quejas, con la adrenalina desbordante. Mi pregunta es, ¿esta adrenalina desbordante sentir en otras etapas de su vida? Wow, eso fue tan impresionante porque cuando llegamos al hotel, entonces me acuerdo que estaba toda una montaña de ropa de los chicos que la habían dejado ahí en la entrada del hotel. Había un olor, no sé, era un olor tan fuerte. Y entonces preguntamos, ¿dónde está Carlitos Páez? En el piso 23, dice. Bueno, ni subimos el ascensor, escalera, subimos. La verdad que no podíamos, que cuando llegamos arriba no podíamos creer que habíamos ido por la escalera, teniendo el ascensor, ¿verdad? Entonces, y en ese momento sí, tal cual vos lo contás, mamá lo estaba bañando a Carlitos, tenía todo una costra, tenía toda la piel negra claro, de 3 meses sin bañarse y además como una grasa, y mamá le pasaba un cepillo, ¿no? Y en ese momento nos tiramos todos en la bañera hacia arriba, de felicidad, de alegría, de locura. Este, fue una cosa increíble. Y de verdad, yo creo que, mirá, si vos me preguntás ese momento así tan impactante de alegría, puedo decirte que fue el día que papá dio la lista, que nosotros estábamos en la heladería, que seguro que ustedes ya conocen ese cuento. Estábamos con Beba tomando un helado en Carrasco, habían sacado todos los parlantes en la heladería, en la fiambrería, en la tienda inglesa, en todos los lugares. Habían puesto parlantes en la calle, estaba todos nuestros amigos de Carrasco en bicicleta, muchos estábamos ahí tomando un helado, y en un momento escuchamos por la radio que dicen Carlos Páez Vilaró va a dar la noticia, Carlos Páez, estás ahí, y aparece la voz de papá y nosotros teníamos el helado. Y en el momento que empieza a dar la lista y cuando dice que Carlitos está vivo, tiramos los helados y bueno, nos fuimos en bicicleta, la gente gritaba, la gente lloraba, la gente abrazaba. Fue una cosa, una locura, porque no sabíamos si
reírnos y llorar, porque a la medida que había dicho que habían vivos, estaban todos los muertos y estábamos toda la familia juntas, ¿no? En ese momento. Entonces, para responderte, te digo que fue la misma sensación de lo que sentimos cuando lo vimos a Carlitos. Excelente. Gracias por tu pregunta, Violeta. Verónica, no sé si tú quieres responder también a la misma pregunta, que ya que lo hizo en plural. No, yo creo que sí, que en ese sentido fue una emoción tan grande cuando Carlitos leyó la lista. Carlitos, no, Carlos, bueno, yo le digo Carlitos al papá lo que pasa. Cuando Carlos leyó la lista fue una emoción tan, tan grande que se juntaban emociones, porque también teníamos nuestros amigos que habían muerto. Yo qué sé, Marcelo Pérez era íntimo amigo mío, y bueno, y no estuvo. Había salido a bailar yo con él el sábado anterior, habíamos ido a Zum Zum, que era un boliche que se bailaba, que duró durante, no sé, 40 años, y me acuerdo que me dijo, bueno, cuando vuelva de la cordillera, cuando vuelva de Chile, de Santiago, yo volvía de un viaje de Nueva York, salimos de vuelta, ¿viste? O sea que se juntaban sentimientos, ¿no? De la felicidad de tener a tus familiares vivos y a tus amigos no, otros amigos no. Fue muy duro. Comprendo. Gracias, Verónica. Gracias, Ago. Vámonos hasta España, nuestra maja con harto garbo. Nuria Antón, adelante. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en España. Nada, yo no voy a hacer pregunta porque ya me habéis respondido durante el desarrollo del Meet. Solamente saludaros a las dos, agradeceros a ambas el detalle del libro, Verónica, que no voy a olvidar nunca. Muchísimas gracias. Y a la vez despedirme porque yo me tengo que ir, si no llego tarde. Un beso para las dos y encantadísima de haber tenido una charla con vosotras. Nuria, Un beso una cosa que le quiero decir a Nuria es que le estoy debiendo 2 libros, que son justamente los libros de Carlitos. El de tu padre Agó, de Entre mi hijo y yo la luna, y el libro que escribió Carlitos, que les prometí a Nuria que se los iba a mandar. Así que Ya se lo vamos a hacer llegar. te los vamos a hacer llegar, sí, sí. Claro que No sí. tengo palabras para Porque agradecerlo, tiene de una verdad, Verónica. biblioteca fantástica que está haciendo con un amor increíble y bueno, y va consiguiendo ediciones antiguas y se va comprando libros que encuentra por cualquier lado. Así que lo recibirás, Nuria. Qué Un millón bueno. de gracias. Gracias a ti por acompañarnos. No tengo palabras para agradecerlo, ya te lo he dicho muchísimas veces, Verónica. Y no me Bueno, voy a enredar porque mis compañeros me van a matar. vaya, vaya. Un Que se beso para las diviertan dos. mucho. Chao. Muchas gracias. Gracias. Que te vaya bien, Nuria, y lo dejes flipaos, como dicen por allá. Muchas gracias y me despido del grupo, ¿vale? Ya hablaremos Dale, luego cuando eso. gusto Chao. verte, Nuria. Gracias por estar aquí. Igualmente, chao. Muy bien, gracias. Vámonos hasta Argentina con Andrea. Andrea, adelante. Buenas tardes. Yo tampoco tengo preguntas realmente, pero sí un agradecimiento de corazón por contarnos sus experiencias y tomarse este ratito para estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, gracias a ti. México es una tierra de personas muy alegres y artísticas, y aquí está Rudy para que les haga la pregunta. Adelante, Rudy, desmutea tu teléfono, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Rudy de Tampico, Tamaulipas, México. Bueno, yo soy músico y por esa razón me encantan todas las manifestaciones artísticas. Admiro mucho al señor Carlos Páez Vilaró, ¿sí? Por lo mismo. Y bueno, mi pregunta es, con el tema que decía nuestro amigo Lucho, la incertidumbre, ustedes eran muy jóvenes cuando sucedió esto, y ustedes qué pensaban con el avión. ¿Se estrelló? ¿Desapareció? En la cuestión de que en una entrevista el señor Javier Metol dice: todos los aviones que se estrellan en la cordillera, no hay sobrevivientes. ¿Qué pensaban en ese momento? Bueno, yo lo dije ya, yo era bastante escéptica, porque al volar todas las semanas por arriba de la cordillera de los Andes, lo veía como imposible que pudieran vivir. No tenía la fe, confieso, no tenía la fe que tenían las mamás y algunas otras personas, seguramente Agó, no sé, lo va a decir ella, este,
Era muy difícil vivir en la cordillera. En el caso nuestro era imposible pensar de que Carlitos no estuviera porque era mi abuela, mi madre, mi padre, que todo el tiempo hablaban de, bueno, el Carlitos lo vamos a encontrar y Carlitos está bien y Carlitos, mi abuela hasta decía, estará comiendo frutas, así que imagínate que vivíamos en una fantasía, tal vez, durante ese tiempo. Tanto que a los 2 meses nosotros teníamos un médico, Fernando Mañé, que era médico de familia de toda la vida, y Fernando se asustó un día porque dijo, esta gente se está quedando loca, y vino a hablar con nosotras, con Beba y conmigo, para decirnos que chicas tienen que caer en la realidad, tanto tu padre como tu madre, como tu abuela, están viviendo una fantasía y yo les quiero decir que esto científicamente es imposible, ya pasaron 2 meses, ¿cómo va a estar vivo Carlitos? Bueno, nos hizo un lavado cerebral durante una hora y terminamos de hablar con él y dijimos, tenemos que encarar esto y bueno, vamos a encarar. Entonces agarramos a mamá y a mi abuela y les dijimos, bueno, mamá y Buba, y estuvimos hablando con el doctor Mañé y nos dijo que era imposible. Y entonces mamá nos mira y nos dice, chicas, el que cree se queda y el que no cree se va. ¿Ustedes quieren quedarse en esta casa? Y dijimos, ay, sí, nos quedamos. Qué fantástico, ¿eh? Así fue, Fantástico. así fue. Qué excelente anécdota. Vamos a escuchar a Joaquín Pérez desde Argentina. Adelante, Joaquín. Desmutea tu teléfono. Hola, buenas tardes. Primero que nada, les agradezco por bueno, estar en esta charla. Y mi pregunta es, en ese lapso de tiempo, en ese limbo que estuvieron pensando si estaban vivos o no, buscando, ¿qué pasaban ustedes? ¿Qué? O sea, ¿qué pensaban esos 2 meses que estuvieron sin saber qué había pasado con el avión? ¿Qué pasaba por sus cabezas? Bueno, está bastante contestada la pregunta, Joaquín. Yo pensaba que los chicos no venían, no volvían. Este, mis tías pensaban que sí, que sus hijos estaban vivos. Así que era una dualidad, pero yo estoy contestando por mí. No vivía en la casa de Agó, que le dijeron o se quedan o se van. Y en la personalidad del doctor Mañera era un médico fantástico, un médico buenísimo. O sea que como que había que confiar en él también, ¿no? Sin embargo, bueno, Sí, tal cual, tuvimos, tal cual. tuvimos la suerte de que nuestros familiares vivieron, ¿no? Pero también Fernando Mañé hablaba en general y bueno, y muchos muchachos, muchas personas no pudieron volver. Así que eso es lo que te contesto, Joaquín. No sé si estás conforme con la respuesta. Sí, sí, está Sí, perfecto. yo creo, yo lo que te digo, Joaquín, es esto, que nosotros durante ese tiempo, nuestra casa se había transformado en un club, el Club de la Virgen, el Club del Rosario, entonces era como que a la vez, no te puedo decir que era una fiesta, pero era un encuentro social de todas las madres que creían y las novias, venía Soledad permanente, Susana Sartori, la mujer de Pancho Delgado hoy, permanente, había gente que estaba permanente con nosotros y se había transformado en el club del Rosario y tomábamos el té y nos sentábamos en la hamaca y cuando vuelvan los chicos, o sea, ese era nuestro pasar día a día, ¿no? Que fueron 72 días, bastante. Claro. Bueno, de una respuesta que ya se había dado, fíjate vos, fíjate Verónica, cómo nuevamente sale algo más. No es cierto esto de que esto no tiene fin, ¿no? Siempre van a Sí, haber cosas sí, que sí. jalan la hilación de otra, ¿no? Es increíble. Y bueno, vale la pena a veces repetir preguntas porque algo más va a salir. Sí, Vámonos no, hasta y sí, dentro de esa tristeza, lo que quiero agregar, había alegría,
porque teníamos, era como esa alegría de que venía uno, de que venía el otro, que venían las novias, que venían las madres, sentíamos como una unión, era un club en realidad. Hago, contá también de lo de Rafael Ponce de León. Bueno, nosotros además todos los días íbamos, era como sagrado, habían 2 horarios, de la mañana y de la tarde, que nos comunicábamos con papá a través de la radio, y Rafael Ponce León muy generosamente nos cedió su casa y su radio para que pudiéramos escuchar a papá todos los días, el reporter, ¿no? Era lo que decía, bueno, hoy busqué a pie, hoy busqué en avioneta, hoy busqué caminando, bueno, entonces íbamos todos los días, todas las familias, a escuchar las últimas novedades, a lo de Rafael Ponce León, que vivía muy cerca acá en Carrasco, muy cerca de nuestra casa. Entonces era el programa era ir a casa, rezar el rosario, ir a lo de Rafael Ponce León, y así nos pasamos durante toda esa primavera, diríamos, porque sí, era desde la época de la primavera fue. Excelente. Bueno, Joaquín, estarás contento. Les cuento a Go, Verónica, que Joaquín, yo mencioné, dije el pollito cuando los presenté al principio, porque es el menor de todos en el grupo. Aquí estamos ya también, la mayoría cerca de la base 5, pasando la base 5, y Joaquín tiene 19 años, anda haciendo Ay, qué divino. investigaciones de la historia, una cosa increíble. La misma edad que tenía Carlitos cuando estuvo en los Andes, Sí, que cumplió 19. Carlitos era el menor. sí, sí. Así es. Bueno, aquí el trato es totalmente horizontal, así es que estamos muy bien con él. Es un muchacho muy respetuoso y también apasionado de la historia. Creo que es el que más investiga de todos nosotros juntos. Así que es un gusto también tenerlo aquí en el grupo. Vamos a escuchar a Yolanda Larrazábal, al País Vasco. Adelante, Yolanda. Hola, muy buenas de nuevo. Una charla súper amena, muy bonita. Bueno, mi pregunta es un poco para ambas y es a ver si todos estos hechos, si han sido importantes en sus vidas posteriores, si ha sido importante para encarar la vida, si hubo un antes o después, a pesar de que eran muy jovencitas entonces. Gracias. Bueno, para mí fue fundamental, absolutamente fundamental. Me marcó para la vida entera el hecho de que algunos amigos murieron y que nuestros familiares vivieron. Esa fe que tuvieron ellos en que salían adelante, esa fe que tuvieron las madres. A mí me marcó hasta el día de hoy, que soy una persona mayor, que tengo hijos, que tengo nietos. Sí, me marcó para siempre. Se los transmití a mis hijos y ahora a mis nietos. Sí, yo siento bueno, que ser parte de esta historia es una marca para toda la vida, ¿no? Es como, sí, somos parte de la historia y nos marcó. Tanto nos marcó que, por ejemplo, cada vez que sucede algo con un avión, lo hablaba ayer con una amiga, uno le impacta, ¿no? Esta tragedia que sucedió ayer en la India. En la India. Yo cada vez que escucho un accidente de avión es como que me vuelve a pasar por mi cuerpo si se cayó un avión, ¿viste? Y sentís como lo mismo que sentiste en ese momento. Y bueno, y justo le hicieron una entrevista a Carlitos a raíz de este chico que sobrevivió, uno solo, de 240 y tantos. Le preguntaron a Carlitos qué sentía él, ¿no? Entonces, qué le parecía de un sobreviviente de tantos. Y Carlitos dijo que lo más duro le parecía para él, este sobreviviente, es el cargo de culpa, porque te quedás pensando, ¿por qué yo y no los 240? ¿No? Entonces, ¿cómo cargas con esa historia para tu vida? Y a raíz de eso les quiero contar que mi madre siempre decía que ella nunca pudo ser feliz, porque todas sus amigas, la mayoría habían perdido sus hijos, tanto que ella pudo ser feliz cuando se mudó de Carrasco, se vino a vivir a Punta del Este,
y me dijo, no sé cómo no me di cuenta antes, porque mientras vivía en Carrasco iba al almacén, iba al supermercado, iba al club, y siempre se encontraba con alguna de las madres que habían perdido sus hijos. Lo que pasa es que Carrasco es un pueblito, vamos a pensar que es un mini pueblo, o sea, estamos en Montevideo, pero es un pueblito, donde nos conocemos, en fin, somos partícipes por los colegios, por los clubs, por encontrarte, Sí, como sí, dice Agó, todos primos, en todos la panadería, parientes, yo qué todos. sé. Sí. Sí, es muy chiquito, no estamos hablando de una gran ciudad. Claro. Bueno, eso más o menos se entiende también, es más claro como ustedes lo han dicho. Y era un poco esto, ¿no? Que como se ha contado en algunos documentales, Nando Parrado, por ejemplo, lo dijo, ¿no? Todos nos conocemos. O sea, en unas cuantas calles están el domicilio de cada superviviente, pero también de los familiares de los que no volvieron, y hay otros amigos y otras personas, todos nos conocemos, ¿no? Eh, y bueno, es comprensible todo lo que están diciendo, porque hay una cercanía asombrosa entre una y otra persona. Y quien se va a acercar ahora es la acosadora del grupo, me refiero a la persona que consigue todos los contactos y todos los meets y es Ay, la persona que mueve el mundo y que nos sigo hablando porque tiene un carácter muy furioso y no quiero que venga desde Puerto Rico a pelearme por aquí. Liliana, adelante Liliana con tu pregunta y más que tu pregunta porque te mereces hablar mucho más. Adelante. No, y cuidado que estoy cerca, estoy en Nueva York, así que estoy a un paso de Perú. A las dos, nuevamente, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, para dejar tiempo a mis compañeros. ¿Qué recuerdos ustedes tienen de Tito Regules? ¿Cómo fue la impresión de él al ustedes llegar con Carlitos y con los demás chicos a Uruguay? ¿Qué recuerdos tienes? Porque yo recuerdo haber visto una foto tuya, con tu perrito sentados en una mesa. Es una foto que es muy popular en el grupo Reviven y en todas partes. Pero la carita, la tuya era de felicidad, de una sonrisa amplia, pero la de él era tu carita de tristeza. ¿Qué recuerdos tienen ambas de Tito Regules? Bueno, yo de Tito tengo un recuerdo enorme porque era hermano de Carmen Regules, que era compañera mía de clase. Así que a Tito lo conocía de chico, de siempre. Cuando se salvó, porque se durmió y no subió al avión, fue de alguna manera, bueno, una alegría el hecho de que no se haya salvado. Después tuvo la suerte de fallecer años después, en un accidente también bastante feo de carretera. Yo le tengo un cariño enorme a Tito, la Tota, como le decíamos. ¿Eh? Hago. Sí, la verdad que cuando nosotros porque él, cuando recogieron a los chicos, ellos vivían en la misma cuadra que nosotros, la Tota, y bueno, lo pasaron a buscar y estaba dormido. Y entonces lo dejaron y ahí buscaron a Carlitos, mi hermano, porque era primero a la Tota y después a Carlitos. Entonces, ¿qué pasó? Ese día que la madre primero estaba súper preocupada porque su hijo no había ido, qué bobo, cómo se durmió, que no fue, era íntima amiga de mamá, y al día siguiente ella cambiaron los roles y ella estaba feliz porque su hijo no se había subido al avión, ¿no? Y bueno, y de hecho él estuvo, cuando papá llegó a Santiago, fue la persona que lo recibió. Así que en ese momento fue Tito que estaba en el aeropuerto cuando papá llegó y su primer contacto para la búsqueda y arreglar todas las cosas fue a través de él. O sea que para nosotros Tito era fundamental porque era amigo de todos los chicos, porque además él era amigo de los chicos y de todos, de nosotras, era una persona súper alegre y amoroso, que lo queríamos mucho. Así que él fue fundamental en la búsqueda porque colaboró muchísimo y como vos bien decís en esa foto que él aparece como triste, y sí, se habían muerto más de la mitad de todos sus amigos de toda la vida. Y encima él es como una chica de ayer que leí
que perdió el avión y estaba furiosa porque había perdido el avión y después estaba feliz porque lo había perdido y con todo ese remordimiento. O sea que son esas cosas que también yo digo que le pasen a un ser humano es difícil, ¿no? Lo que le pasó a Tito. Nunca hay que, cuando uno pierde un avión, viste, o el avión se cancela y te dicen no, no podés volar, nunca se quejen, jamás, No, por algo es. jamás. Te dicen De se hecho, canceló el avión, tiene que salir al día siguiente, tómatelo con solfa, pero no se enojen, porque pues por algo es. a mí me pasó ayer porque mi vuelo salía el día 13, viernes 13, a las 8:45 salía de Puerto Rico hacia Nueva York y por alguna razón del universo, una persona que está ahí presente me dijo, no viajes el mismo día de los muchachos. Y yo, olvídate, yo voy a viajar. Y llego al aeropuerto, vuelo cancelado. Salí hoy a las 6 de la mañana, así que estoy ¿Ves? sin dormir. Ay, qué increíble Yo hice las gestiones para que no saliera el vuelo, Liliana, lo siento. Qué genial. No es una fecha para viajar y justo antes de un meet tan importante era asegurarse, el 14 era una fecha mejor. Así. Bella peruana, Silvia La Torre, adelante. Bueno, ya las preguntas fueron dichas. Yo solo quería hacer una pregunta, pero ya Agó la respondió. Era en cuanto a la tristeza de las madres, porque mi curiosidad era, las madres que crearon la biblioteca, ¿tuvieron ayuda de las madres de los hijos que llegaron vivos? O sea, se conectaron, pero con la respuesta que Agó me dio, yo creo que no se unieron para hacer la biblioteca con las madres que vivieron, o estoy equivocada. Si alguien ayudó. Mirá, todas las madres ayudaron, pero nunca, siempre quedó siempre quedó una brecha, siempre quedó algo, una separación, tanto que cuando mi madre escribió el libro del Rosario de los Andes, que Verónica estuvo presente cuando mamá lo presentó en el Club Carrasco la primera vez, ella le pidió permiso a todas las madres, ella fue una por una para decirles que ella iba a escribir un libro. Mamá no quería escribir el libro, yo le insistí muchísimo porque le dije, tú tenés que escribir este libro, porque es tu historia y es importantísimo que lo escribas. Y ella se decidió a escribirlo porque habló con un sacerdote, con González Vallés, que era un jesuita que vino a Uruguay a dar una conferencia un día a la Universidad Católica, y mamá le contó que ella era la mamá de uno de los sobrevivientes y que ella le gustaría escribir un libro y no sabía qué hacer. Y él le dijo, tú no te vayas sin contarnos lo que sabes, le dijo. Tenés la obligación de contarlo. Entonces tomó fuerza y habló con todas las mamás y bueno, y fue muy duro. El día que presentó el libro, Verónica estaba presente y de verdad fue muy duro esa presentación porque por un lado estábamos felices de que mamá haya escrito el libro y por otro lado estaban la mayoría de las madres de los que no habían vuelto, o sea, tenían que soportar esa historia que de hecho mi madre, mi padre y mi abuela fueron las personas que en la búsqueda más estuvieron presentes. Claro, por supuesto. Gracias. Sí, no, es una cuestión muy dura, ¿no? Como en el rescate que el arquitecto Nicolich escucha a Gustavo y no se convence hasta el final. Y así podemos construir varias historias con base en los testimonios, ¿verdad? Momentos de desconsuelo, de desencanto, pero también la ambivalencia de que hay un grupo de personas que están felices y otros que no. Pero yo al final me quedo también con esa sensatez del arquitecto Nicolich en la celebración de los 30 años, de un discurso sumamente sentido, muy ecuánime, ¿no? Y que cerraba muchas heridas también al mismo tiempo, ¿no? Creo que la carta de Gustavo Nicolich, del Coco Nicolich, fue fundamental para sentar las bases de ese cierre de heridas
entre todos, ¿no? Ese tema de la carta, no sé si ustedes saben cómo fue, pero cuando llegó esa carta que la trajo Gustavo Cervino, ellos no publicaron la carta. Una hoja no fue publicada, que era la más importante, que era la hoja que hablaba de cómo se habían alimentado. Y fue muy duro ese momento y por supuesto que todos lo comprendimos porque para ellos como padres era muy duro que se supiera esa historia. Luego pasó el tiempo y sí se publicó, pero fue un momento muy difícil. Claro, es evidente, por supuesto. Más bien, gracias por aclararlo, Agó, porque hay cosas que así no están tan claras y con esto ya... Hay gente que no lo sabe esto, por eso yo lo cuento. Y es lo mejor, siempre es lo mejor. Ujú. Por eso te digo, te lo agradezco porque... Pero además sin juzgar a nadie, ¿no? Porque obviamente que los padres habrán tenido su dolor y incluso esa carta no era para ellos, era para Rosina, para la novia. Para su novia, así es, Ujú. tal cual. Bueno, le tocaba el turno a Mariela Macay, pero no la veo. Así que... Ah, no, ya la vi a Mariela. Mariela, adelante, desmuteate que te toca la pregunta. Adelante, Oh, Mariela. ya voy, ya voy. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Eh, Comentarles lo que le he contado a Carlitos, que antes de que se diera el furor y de la ciudad de la nieve, yo me tatué hace algunos años el avioncito. Me lo tatué porque El me helicóptero. representaba, sí, sí, en la pierna. Antes de que se diera todo ese furor, yo ya lo tenía, porque conocí la historia por parte de los libros. Eh, para mí, ese avión representa arte, representa esperanza, representa una historia. Y conforme a eso, mi pregunta es, ¿qué recuerdan ustedes de cómo don Carlos escribió el libro? Porque a mí el libro de don Carlos me gustó mucho, además de que es un libro cronológico, también es un libro artístico. Se le ve la vena de artista en el libro, se le siente ese capítulo, esas horas antes cuando está en el cuartel esperando para ir por los muchachos, es una redacción preciosa. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ustedes recuerdan ese proceso? ¿Qué hizo don Carlos? ¿Tomó apuntes? ¿Entró en un proceso de reflexión personal? ¿Habló con los muchachos? ¿Cómo él escribe el libro? Yo te voy a contar una parte, después te cuenta Verónica, porque ella estuvo presente mientras acompañó a papá, mientras papá escribía el libro, pero en realidad él fue tomando apuntes como era su vida, a los lugares que iba, al África, a Tahití, a donde fuera, no solo apuntes, sino que los dibujos. Que yo decía, ¿cómo una persona con tanto dolor buscando a su hijo tenía esa claridad para escribir y para dibujar? Y lo seguía haciendo, ¿no? Era como su diario de vida. Y bueno, después juntó todo eso y escribió ese libro y Verónica estaba presente y lo acompañó. Sí, Carlos viajaba siempre con una máquina Olivetti, antigua, de esas chiquititas, siempre viajaba con ella y se pasaba siempre escribiendo, escribía, de lo que fuera, no solamente del tema de la cordillera, sino escribía de los países que viajábamos, de África, de lo que fuera, y hacía dibujos después sobre la carta. Así que creo que cuando estuvo en la cordillera fue un poco como su modus vivendi, ¿no? Seguir escribiendo y seguir tomando apuntes, tomando notas y haciendo dibujos de lo que él veía. Yo tengo acá en casa, en mi casa ahora, una caja entera de cartas que me mandaba Carlos cuando en el año 73 yo seguía volando y empezábamos ahí a salir, que están llenas de cartas escritas a mano con dibujitos. Es que siempre le digo, un día las voy a publicar. Fue su modus vivendi, escribir y pintar y dibujar. Muy bien, ahora Gracias. vamos a ir con otra pregunta más. La pregunta ahora es de Vilma, desde Catamarca, Argentina. Desmutea a Vilma, por favor. Sí, ahí está. Mi pregunta es, ustedes verán en el grupo nos hemos ido presentando y hay un montón de países. Hay compañeros que no han podido estar, pero hay de Costa Rica, República Dominicana, Chile, México, bueno,
Puerto Rico, Argentina. ¿Cómo ven ustedes este sentir de tanta gente por la historia de ustedes, digamos? ¿Les llama la atención, la entienden? Porque nosotros tratamos la historia con mucho respeto, pero también la admiramos, la seguimos. ¿Cómo ven ustedes al grupo de gente, esta gigante que seguimos la historia? ¿Les parece lógico? ¿Me entienden? Bueno, yo creo que son fans de un grupo, completamente. Es más, los chicos, tanto Coche como Pedro, siempre decían, creo que Carlitos también me lo dijo un día, saben más los del grupo de Reviven que nosotros. Sí, es verdad. Y a mí lo que me parece es que en realidad es una historia tan humana que siempre descubrimos algo que tiene que ver con uno. Porque en verdad yo creo que si rascamos un poco, esta historia tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. Entonces nos refleja de alguna manera, ¿no? Porque es una historia muy humana, muy profunda y como decíamos hoy, siempre estamos descubriendo algo. Entonces, en la medida que va creciendo estos fans, estos grupos de gente, yo creo que también va creciendo porque nos van pasando cosas en la vida y nos va reflejando nuestra propia vida. Tal cual. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me va a pegar Isabel, que anda por ahí desde Paraguay, porque me salté su turno. Isabel, adelante con tu pregunta, por favor, desmutea tu micrófono. ¿Qué tal? Mi pregunta es para Ago, pero no tiene nada que ver con el pasado, con el del 72, sino lo que quiero saber es si sigue todavía en proyecto la película que está haciendo su hijo sobre el Rosario de los Andes y que va a protagonizar Natalia Oreiro. Ay, qué divina. Estamos en eso, recemos mucho para que salga esa película. Viste que está todo el proyecto, está presentado el guión, está en manos de Dios y va a ser cuando Dios lo diga, porque marca mucho dinero, mucho esfuerzo, muchas cosas tienen que pasar, pero bueno, está todo encaminado para que así sea. Y yo le digo a mi hijo todos los días, y va a ser cuando tenga que ser, entonces entregarlo a Dios y va a salir cuando tenga que salir, si Dios quiere. Muchas gracias, Isabel. Isabel, estás muteada. Nadie te escucha. Ahora sí, dale. Que mucha energía positiva desde acá le mando y que salga súper bien su proyecto. Qué bueno. Ansiosa esperando. Te lo voy a decir. Excelente. Gracias, Isabel. Gracias, Ago. Diego Blanco, desde Argentina. Adelante, mi estimado amigo. Muchas gracias. Me voy a tomar la licencia, voy a leer 10 renglones de un libro que se llama Hasta donde me lleve la vida, de Carlos Páez Vilaró. Elsa, la madre de Verónica, fue la primera en darse cuenta de que Carlos Páez Vilaró se había enamorado de su hija. Sucedió el 24 de diciembre de 1972 en el Hotel Sheraton de Santiago de Chile. Cuando Verónica entró a la sala, Páez Vilaró la fulminó con la mirada. Fue como una luz que encontró en los ojos de Verónica un espejo donde reflejarse. Más tarde, cuando ella se retiraba del salón, Páez se acercó y le colocó un collar de caracoles. No hubo palabras, estaba todo dicho. La pregunta es si lo recordás así, ese momento. Mirá, me emocionás, Diego, me emocionás porque lo recuerdo tal cual. Mi mamá se llevó las manos a la cabeza y me dijo, no, Vero, es mayor que yo, por favor. No, no, me decía mamá, no sé. Y papá vino a hablar y me dijo, no, pero Carlos es de mi mismo año, del año 1923. Verónica, no podés salir con él. Yo no tenía intenciones de salir. Era Carlos que me daba a mí al aire para que yo saliera con él, pero ni se me ocurría.
pero bueno, después, como dice Agó, las cosas pasan y lo que tiene que pasar se da y bueno, nos terminamos casando al año. Sí. Y Muchas por gracias. supuesto que mamá y papá lo quisieron muchísimo a Carlitos. Sí, Muchísimo, papá muchísimo. lo quería mucho a tus padres también. Sí, 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 sí. Los dos vivieron muchos años, papá y mamá. Mi madre falleció hace recién 2 años, fíjate, se murió a los 98. Y un día me preguntó, con 98, estaba recontra lúcida, y me dijo, Vero, ¿no tenés nada de qué arrepentirte? Yo la miré y le dije, para nada, mamá. Todo lo que hice en mi vida lo hice realmente consciente y sabiendo que lo hacía por amor. Porque a mamá le parecía que casarme con un hombre 28 años mayor era como que no podía ser. Y se ve que le siguió persiguiendo eso. Si yo estaba en mis cabales de casarme con un hombre tan mayor. Sí, gracias Diego por tu pregunta. Lo recuerdo perfectamente, el collar de caracoles de Carlitos el día de Navidad. De Muchas Carlitos, gracias. papá, ¿no? Sí, sí, claro. Muchas gracias. Gracias, Verónica, por ahondar un poco en este tema, ¿no? Era avasallante, fue avasallante, don Carlos, ¿no? Carlos era muy seductor, la verdad que tenía muchas mujeres. Me refiero que todas las mujeres se enamoraban de Carlos, porque sí, era muy, muy seductor, ¿no, Gago? Tú Sí, sabes vos sabés cómo que me encuentro con unas señoras grandes y me dicen, ay, te quiero contar algo. Yo era enamorada de tu papá, ¿no? Entonces, tantas me lo han dicho que dije, no, me tienen re harta. Entonces empecé a decir, otra más, les contesto, otra más, porque todas eran enamoradas de mi papá. Sí, 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 no, era avasallante, Carlos, sí. Era para Tenía enamorarse. un don. Sí, te era seductor, ¿Sabés era... quién me defendía a mí siempre? La madre de Coche, Marta, mi tía. Siempre, lo amaba a Carlitos, lo amaba, lo Sí. amaba, lo amaba y me defendía. Con mamá, tenía 13 años, mayor que mamá, su propia hermana. Y le decía, pero ¿cómo no se va a enamorar de Carlos, de Carlitos? ¿Cómo no se va a enamorar? Elsa le decía, ¿no te das cuenta que es imposible que... Bueno, la mamá de Coche. Sí, era un amor tu tía. Vamos a escuchar la pregunta de Rodrigo González desde Chile. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Primero, agradecerles profundamente a Agu y Verónica y a todos los que hoy se conectaron, porque realmente ha sido un placer escuchar toda la historia, las vivencias y los relatos desde acá de Chile también, que ustedes saben que amamos mucho esta historia como todo el mundo. Antes de hacer mi pregunta, quería comentar algo breve. Hace muy poco me enteré de que en la ciudad de Talca hay un cuadro de don Carlos Páez Vilaró que él donó a la Radio Club de Talca, que es un cuadro muy hermoso que se llama Micrófono Sol. Actualmente ese cuadro está en el centro de extensión de la Universidad de Talca, frente a la Plaza de Armas de Talca, y es un cuadro muy, muy hermoso. Cuando supe esto también me emocionó mucho porque la verdad es que todos los que conocemos bien esta historia sabemos el significado que también tuvo todo ese sector de la región del Maule en esta historia. Me refiero a Linares, Talca, Curicó, San Fernando, toda esa zona central de Chile, y que la gente en esa zona recuerda también muy, pero muy bien esta historia. Yo que viajo seguido a esos lugares, la gente tiene muy presente todavía la historia de los Andes. Bueno, ahora va mi pregunta. O sea, todos los que formaron parte de esta historia, tanto los sobrevivientes, ¿no es cierto?, como ustedes, que son los familiares, creo que tuvieron obviamente un antes y un después. ¿Cuál podrían decir ustedes que fue la gran enseñanza y moraleja que deja toda esta historia, toda esta experiencia y todas estas vivencias? Muchas gracias. Contestá vos. Bueno, yo lo que siento es que para mí fue lo que me marcó mi camino espiritual. Todo lo que sucedió me despertó a un camino espiritual. Yo siempre digo que en ese momento me di cuenta que todo lo que no se veía se sentía. Entonces tenía que ver con esa espiritualidad que
que no vemos, pero sentimos. Entonces, a partir de ahí comenzó mi gran búsqueda espiritual. Mi camino espiritual comenzó, mi gran despertar a través de la experiencia de la cordillera. No, yo lo que te quiero decir, Rodrigo, es que recuerdo que lo acompañé a Carlos al Radio Club de Talca, a Curicó y a todos los lugares que él fue a agradecer. Yo no recuerdo si fue en el año 74 o 75, que hizo un mural también en el Hospital de San Fernando. Fuimos a la casa de Sergio Catalán, fuimos a la casa de gente que vivía en San Fernando, que nos hicieron allí una recepción y Carlos agradeció casa por casa, persona por persona que los habían ayudado en la búsqueda. O sea que lo tengo muy, muy presente. Ese agradecimiento de Carlos a las personas y al pueblo chileno, a todo Chile. Los uruguayos tenemos una conexión con Chile muy fuerte, a raíz de todo este episodio de la cordillera. Así que estás en nuestro corazón, Rodrigo, y todos los chilenos que estén en este grupo. Y yo voy a agregar que cuando fui a San Fernando, que fui hace 2 años fuimos con Roberto Canessa y con Gustavo Servino a festejar los 50 años. Yo iba caminando por San Fernando y la gente me paraba y me decían, ay, soy la hija de Carlos Páez Vilaró y soy la hermana, y me impresionaba, pues digo, ¿y cómo se pueden acordar? No, porque todo ya en 2 minutos se habían enterado de que yo estaba, y entonces, bueno, revolución en San Fernando. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Paris. Adelante, Paris. Desmutea tu micrófono, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo no tengo ninguna pregunta porque creo que todo está dicho. Soy peruano. Conozco la historia desde que tengo 8 años, cuando llegó el famoso elecciones del año 76 a mis manos. Pero quiero contarles que yo tengo una conexión especial con un libro. Aquí en el Perú es muy difícil, ha sido muy difícil para mí, para mucha gente peruana, conseguir los libros de la historia. El único libro que llegó, que estuvo de moda una época, fue Viven, pero después todos los libros que han salido, no es comercial, digamos. Yo desde el año 2000 padezco de cáncer, tuve cáncer a la vejiga y ahora me han saltado los ganglios. No me acuerdo si es el año 2021 o 2022. Una amiga española del grupo Reviven me manda un libro fotocopiado del libro de Don Carlos Páez. Después ya lo conseguí en original. Me llegó 2 días antes de que me operen, una operación que tenía que hacerme. En mi convalecencia lo estuve leyendo y me tomé la libertad de pintar las figuras del libro. Y siempre he andado con esta foto, que se ve, no sé. Sí. Toda la, y muchas veces en mi convalecencia, que la pasé solo porque justo me acababa de separar de mi pareja, tenía que estar una semana en cama bueno, en esa semana me dediqué a pintar el libro con dedicación, leerlo, saborearlo, hasta que me llegó el libro original, digamos, ¿no? Cuando hace unos días me dicen que iban a estar ustedes, Verónica y Agó, me acordé del famoso libro fotocopiado y lo que pinté. En este momento, el pintar de azul a las figuras de Don Carlos a pie de las montañas me llenó de esperanza. El día lunes, para hacerla corta, tuve mi cita con el oncólogo. Me dijo, bueno, estás bien, pero tenemos que seguir con los esquemas de quimioterapia. Lo cual me bajoneó un poco, ¿no? Dije, bueno, voy a hacer lo que me dijo Sandrita, que vaya haciéndome el payaso a las quimios. Pero después dije, también lo que voy a hacer es voy a rescatar mi camisa azul
para llevar a esos quimios. Aunque parezca, para que me dé esperanza, digamos. Bueno, tengo fe que voy a salir de esto, pero tengo más fe, con más esperanza, ir con esa camisa azul. Qué lindo. Lo que representa esta figura para mí. Claro que sí. Gracias. Qué lindo. Te deseamos todo lo mejor. Que Dios te ayude y que puedas superar todo este trance. Hay pares para rato. No, y que tengas fe. Mira, te voy a contar algo. Cuando papá se fue a Chile, el día que se iba, nos dijo a Beba y a mí, chicas, yo lo traigo a Carlitos Miguel. Bueno, yo te digo, vos vas a salir bien. Acá tengo otra, que esta también Qué lindo. no sé si se ve bien. Sí, sí. Impacta ese dibujo, ¿eh? La verdad que impacta. Sí, hay una película con Francella, de un actor, de un pintor, que aparece unas montañas de colores, Diego, ayúdame, en Tucumán y no sé en dónde. En Jujuy. En Jujuy, y ahí, ahí la pintura es las montañas de colores y una persona abajo mirándolas. Cuando vi esa película, me transportó a esta figura. Es exactamente igual. La montaña de 7 colores. Sí. Forma marca. Viste que ese dibujo te conecta con Dios, porque en la soledad estamos conectados con la inmensidad. Así es. Así es. Gracias por estar. A ti. A ti, suerte, París. Gracias. Sí, París, en realidad tiene que haber París para rato porque yo no quiero tampoco irme sin haber probado algo que tú prepares porque sé que eres un excelente chef. Wow, todos queremos. Algún día, como dicen en Uruguay, como se le ha acostumbrado a Violeta a decir, haremos una juntada. Acá no se dice así, pero suena bonito. Y comeremos algo contigo, que tú prepares. París, ¿en dónde estás? ¿En Perú? ¿En Lima? Sí, yo soy yo soy trujillano, que es una ciudad norte de... La conozco Trujillo y Chiclayo. Sí. Ya, yo soy trujillano, pero vivo en Lima. Bueno, tiene muy buena el Papa De Chiclayo. es de Chiclayo. Qué divino. El Papa, vivió tantos años en Chiclayo. El Papa llegó al Perú, estuvo en Trujillo primero. Primero en Trujillo. Sí. Bueno, yo acabé el colegio el año 83, pero el Papa estuvo en Trujillo el año 94 hasta el 98, por ahí. La verdad que yo nunca lo he visto, o sea, yo vivía en esa época acá en Trujillo. Pues tengo un amigo muy cercano que después de que salió elegido, mi padrino de confirmación. Oye, le digo, pero ¿dónde? Nunca lo he visto. ¿En qué parroquia estaba? Porque bueno, yo estaba trabajando, sabe Dios qué estaba diciendo, pero sí estuvo varios años en Trujillo. Fue el director del seminario de San Carlos y San Marcelo en Trujillo. O de un seminario de los Padres Agustinos. Pero bueno, nunca lo vi. Y eso que Trujillo en esa época era un hueco. Sí, claro. Ha crecido muchísimo. Sí, hace muchos años. Después, sí sé que la mamá de un primo hermano mío ha trabajado con él en la catedral, haciendo las obras sociales y qué sé yo, pero bueno, tenemos un papa norteamericano con corazón peruano. Sí, exactamente. Qué alegría. Qué alegría, sí. De verdad. Gracias, París. Gracias. Excelente tu participación. Y nos tenemos que ir con mucho ritmo hasta República Dominicana con uno de los mejores músicos y conocedores de la historia presente en varias copas de la amistad, Leo Suberví, que me voy a dar el gusto de decirle algo que él me dijo a mí. Ahora le digo a él, el príncipe de República Dominicana. Excelente, Leo. ¿Cómo Dale con tu estás? pregunta. ¿Qué tal? Sí. Adelante. Bueno, antes de hacer la pregunta, debo saludar efusivamente a Go, a quien tuve el placer de conocer hace unos años allá en Casa Pueblo. Un abrazo enorme de mi esposa Ibe también. Igual para ustedes.
Sí, realmente esta historia ya no es de 45 personas que se montaron en un avión, es una historia que ya trasciende fronteras mundiales. Aquí en República Dominicana, hace unas semanas tuve a Danita, la hija de Sergio Catalán, pasamos unos días maravillosos aquí en Punta Cana. Y así viene gente de España, viene gente de Perú, y ya hemos hecho una hermandad, gente de Uruguay, de todo. O sea, se ha hecho una red mundial, una red de amor, digo yo, porque tengo tantos amigos relacionados con esta historia que es increíblemente grande lo que se ha formado. Entonces, mi pregunta es sencilla. Ya ustedes han contestado que realmente ustedes han podido manejar la historia desde hace 50 años, pero cuéntenme ustedes cómo sus hijos, sus familiares cercanos han manejado esta fama, vamos a decir, que ha surgido de 2 años para acá, vamos a decir, fuera de lo que, de la segunda ola de fama que fue con la película Viven del 93, ahora con la Sociedad de la Nieve, que sus nietos, sus hijos, sus relacionados, ¿cómo ven este boom? Bueno, yo en el caso particular, mis hijos se han criado con esta historia desde que nacieron, así que no los ha sorprendido. A los que sí ha sorprendido es a mis nietos, que hay uno que tiene 11 y otro que tiene 9, que me preguntan permanentemente y que quieren saber cada día más, porque son pequeños aún y bueno, no lo vivieron. Así que ellos preguntan mucho. Y bueno, algunas cosas se pueden hablar, otras cosas no, porque todavía son pequeños. Tengo los libros aquí para dárselos cuando sean un poquito más grandes. Este, pero es algo que está incorporado en las familias, naturalmente, Leo. Sí. Sí, yo creo lo mismo que Verónica, es como un día me preguntaron, ¿qué sentís de ser hija de una persona tan famosa? Y yo dije, ay, no tengo ni idea, porque la verdad que como toda la vida crecí, viví con mi padre, para mí es lo mismo que cualquier persona, un padre como todos los padres. Y esto de la historia es igual, o sea, no cambia en nada. De repente sí, después de la película que se habla más y los jóvenes quieren saber, pero en realidad con respecto a esto de lo famoso, creo que no nos cambia absolutamente nada a ninguno porque es como que es parte de nuestra vida esta historia. Sí, a mí me dio, yo quise conocer un poquito más de ustedes, fuera de los libros, verlo como en cuarta dimensión, cuando fui a Carrasco y estuvimos en el bar Arocena con los amigos y todo eso. Yo pude ver eso que ustedes dijeron que era un pueblito, que todo el mundo se conocía, y realmente por eso pregunto, porque de un momento a otro un pueblito teniendo un nivel mundial, porque todo el mundo, el que está cerca de la historia, conoce lo que es Carrasco, vamos a decir. Sí, es así, o sea, lo que pasa es que no dimensionás, ¿viste? Es como hablás, qué sé yo, de un famoso y lo ves como algo especial, pero en realidad nosotros acá estamos acostumbrados, pero apenas hablás cuando salís de Uruguay, de los Andes, o te dicen son la hija o la hermana, es como, es algo que te das cuenta que todo el mundo habla de este tema, ¿no? Pero Sí. no somos tan conscientes de todos los días estar pensando en eso, ¿no? La dimensión, sí. Pero les voy a contar un cuento gracioso que ahora me hiciste acordar. Cuando Carlitos llegó y papá lo abraza, se abrazan, Carlitos, ¿qué le dice a mi padre? Ahora soy más famoso que vos. Sí, sí, él lo contó en uno de sus libros. Sí. Ahora O la, soy ane- más famoso que vos. o la anécdota con tu mamá, que no es el mismo tema de la fama, pero Carlitos, no te gastaste nada, o sea, por el dinero que le Ah, habían sí, prestado. no gastaste, pero ¿cómo no gastaste nada? Ujú. Son esas anécdotas que le dan ese dulzor especial a la historia, ¿no? Dentro Y de sí, todo. hay muchos cuentos. Así es. Gracias, Leo.
príncipe de República Dominicana. Gracias, Leo. Y la última pregunta es de la fundadora de este grupo, nuestra gran Sandra Ávila. Adelante. Bueno, me voy a tener que controlar para cumplir con las reglas. Arranco con Verónica, a quien no tengo el gusto de conocer. Me encantaría, por favor, si podés contarnos alguna anécdota que tengas de Coche, a quien tanto Diego como yo teníamos un contacto muy especial, especialmente Coche. Diego, perdón. Bueno, la verdad que anécdotas hay tantas, Sí, ya lo sé. que me resulta difícil. Bueno, la más divertida poder- que se te acuerde. Coche siempre era un tipo gracioso, siempre con un humor especial. Y que si usted Diego lo conoció bien y vos también, Sandra, no te llama la atención. Yo para mí, Coche es el recuerdo de mi infancia, de mi niñez, de mi juventud. Siempre con una sonrisa, siempre alegre, siempre jorobando. Que yo te cuente una anécdota de Coche. Bueno, éramos chicos y jugábamos a que juegan los niños, ¿viste? A andar en bicicleta, a subirnos a la Plaza Virgilio en Punta Gorda. Teníamos un vecino que no era religioso, que no era católico, que se llamaba Alberto, y un día Coche dijo, vamos a bautizarlo. Y entonces hicimos, Beto, mi primo, se disfrazó de cura. Nosotros éramos los ayudantes de Coche, y decidieron bautizar a Albertito Viera, y se hizo todo un bautismo, que era Coche, por supuesto, el mentor de todo. Eso es una anécdota que seguramente no la saben, pero lo saben todos los hermanos de Coche porque fue muy gracioso bautizar a Albertito Viera. Que a propósito, el papá de Albertito Viera fue el que hizo el puente de la Barra, el ingeniero Viera. Y bueno, vivía en casa por medio de lo de Coche y de mi casa, que vivíamos al lado. Ahí está Mema llamando por teléfono. Mema, mi prima. Por eso les digo como hermanas, no como primas. Me manda fotos. Sandra, no sé si te contesté, pero son tantas miles de anécdotas. No, obviamente que tenés miles de anécdotas, pero bueno, con una y esta fue más que suficiente. Sí, el bautismo de Albertito Viera. Era mágico, Coche. Coche, sí. Bueno, y ahora hago. ¿Qué decirte? Primero, agradecer tu generosidad de siempre, la amistad que siempre me has brindado, y una pregunta que te hice alguna vez y te la voy a volver a reiterar 20.000 veces. ¿Para cuándo tu libro con la beba, con todo lo que tienen guardado de documentos de tu padre y de Madelón? Bueno, sabes que hoy, antes de la charla, dije, sacaré algo de esto. Es tanto lo que tengo que les prometo que un día se lo voy a mostrar. Pero sí, está dentro mío, ya va a salir, ya va a Bueno, salir. yo ya te ofrecí que no tengo ningún problema de ir y ayudarte en eso. Y Tenemos muchos libros, tenemos que escribir con Verónica, tenemos que escribir uno. tenemos muchos libros para escribir, no te creas que solo el de la cordillera. No, ya lo sé. Y perdón, me tomo una licencia, voy a romper una regla. Van a hacer aquí en Buenos Aires la muestra como hicieron en Montevideo. Fraternidad. Sí, Fraternidad. Sí, la vamos a hacer. Justamente hoy yo le comenté a Maribé que íbamos a tener esta charla por si ella quería interesarse, pero se ve que no pudo conectarse. Pero bueno, ya les voy a mandar invitación a todos cuando sepa la fecha. Creo que va a ser en agosto. Genial. Así que lo voy a tener al tanto. Gracias a las dos. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Y bueno, antes de finalizar, dos cosas. Primero, me gustaría que ustedes dos, tanto Agó como Verónica, puedan darnos unas palabras finales que tengan que ver en referencia
a todo este camino que se ha recorrido, ¿no? Porque igual han hecho sus vidas normales, se han desarrollado como personas normales, como los supervivientes, que al final la vida, ¿qué les ha dejado? Y segundo, hay una persona que va a hacer la despedida, pero primero el mensaje de ustedes. Bueno, yo me voy a parar y voy a mostrar que tengo un cuadro del papá aquí, un cuadro del papá de Diego Storm. Yo ahora estoy en mi cuarto, no sé si el cuadro se puede ver. Sí, divino. Se ve excelente. Está por aquí firmado, por ahí, por acá arriba, y bueno, y este es un cuadro gauchesco del papá de Diego, que como lo mencionó, que era tan amigo de Carlitos, y Bimba, la mamá tan amiga de Agó, miraba el cuadro y decía, bueno, ahora cuando termine se los voy a mostrar. Agradecerles a ustedes que tienen este grupo maravilloso, y nosotros nos ha dejado mucho este tema, y nos va a seguir seguramente hasta el último día de nuestra vida. Se lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos y ahora a ustedes, que en el caso mío, muchos no los conozco y son parte ya de una historia en común. Gracias, Lucho. No, gracias a ti, de verdad. Y Agó, queremos escucharte. Bueno, yo creo que esta historia es parte de la vida de todas las personas. Sucedió para que despertáramos espiritualmente, como tantas cosas que suceden en el mundo. Yo creo que lo más importante es el camino de la conexión espiritual para todos los que estamos aquí en la tierra, porque de esa manera nos vamos a sentir más aliviados caminando con Dios. Así que mi reflexión es esa, que podamos todos descubrir que lo que no se ve existe y que siempre tenemos esa protección divina, que ojalá podamos abrir esos ojos para darnos cuenta y tomar conciencia de la fuerza divina que nos acompaña en la tierra. Gracias, Agó. Qué lindas palabras. Sandra, antes de terminar, antes de darle paso a Liliana, adelante. Bueno, perdón, justo le escribí a Lucho que no hacía falta, pero hago disculpa. ¿Cómo está Carlitos? Sé que lo operaban ayer. Está bárbaro. Como siempre. Se operó el viernes 13, imagínate, con Beba nos queríamos matar, no, ¿viste? él no podía elegir otra fecha, obviamente. Bueno, estaba chocho, comiendo medialunas calentitas. Está bien, gracias. Así vale la pena operarse. Bueno. Liliana, adelante, la hacedora de los MITs. Bueno, solamente para darles las gracias a ambas por este hermoso Meet, hacerles extensivo por parte de mis compañeros de grupo, que esta historia, hacerles saber a ambas que esta historia nos sirve mucho a nosotros para poder seguir adelante y poquito a poquito subir nuestras propias cordilleras, como en el caso de nuestro compañero Paris, en el caso de otra compañera que también está sufriendo un poquito, vamos a decir así también, el problema del cáncer, Andrea, y todos nosotros, independientemente de nuestras vidas, siempre tenemos algo, un problema o lo que sea, y cuando echamos un vistazo a esta historia que tanto nos apasiona, que tanto admiramos, que tanto respetamos, decimos, caramba, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? Y hacerles extensivo también saber que esta historia no terminó en el año 1972. Esta historia continúa y la vamos a seguir llevando como un emblema en nuestras vidas y tal vez traspasarla a nuestros hijos, que en mi caso, mi hijo de 19 años, como me ve tan interesada en el tema, me dice, ya está interesado también. En el caso de Joaquín, que es nuestro compañero más jovencito, llevar también la historia adelante. Así que ambas, muchísimas gracias de corazón. Verónica, perdónenme por mi acoso, perdónenme por tantas veces estar tras de ustedes, pero lo hago para poder nosotros tener un poquito de cerca a los que realmente vivieron esta historia. A las dos, un beso, un agradecimiento a nombre mío y de mis compañeros. Beso a todos y gracias. Besos a todos. Liliana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno,
el agradecimiento a ustedes y bueno, como dijo Agó, nos quedamos todos con una semillita adentro de todo este grupo tan lindo. Gracias, Verónica, de verdad. Nos ha llegado algo más allá de la satisfacción, todo lo que ustedes han dicho. Y créanos que nos queda corto el Meet, pero sabemos que ustedes tienen otras cosas que hacer. Todos tenemos también la esperanza de volvernos a encontrar y ojalá que sea así próximamente. Y ya imagino que al haberles gustado el grupo, Liliana no va a tener que acosar tanto. Claro que sí. Un beso a todos, gracias. Un beso. Muchas gracias. Un abrazo grandote, Verónica, Agó, un placer verdadero. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, pronto. gracias. Chao. Gracias por haber estado aquí. Chao, chao. Gracias.